para entender el porqué de la tosudez de Israel y por qué esto es tan difícil de solucionar. Porque si uno no le pone ese condimento, uno no termina de entender por qué Israel es tan agresivo con sus vecinos. O sea, si es prácticamente imposible llegar a ningún acuerdo de paz. Bueno, ¿qué es lo que hay atrás? Bueno, este mapa en realidad es lo que sería el Israel histórico. Esto es lo que pretende Israel, donde hay, si ustedes van a buscar, van a encontrar muchas declaraciones, inclusive de funcionarios del actual gobierno, ministros en ejercicio, hablando sobre las fronteras del gran Israel, ¿no? Pero es como una cosa en abstracta, uno por ahí no entiende demasiado bien de qué se trata. Bueno, viéndolo así, uno ya se da cuenta qué es lo que eso significa. El gran Israel, como ustedes pueden ver en esta imagen, implica sesionar una buena parte de Egipto, el norte, diríamos, de Arabia Saudí, más de 2/3 de Siria, la mitad de Irak, todo Jordania, todo Líbano, y tal vez inclusive una partecita de Turquía. Bueno, esto es lo que enciende Medio Oriente. Israel quiere ese espacio. Y ustedes ven lo que es el tamaño actual de Israel. Es 20 veces el tamaño de lo que tiene y hecho a expensa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vecinos, 7 vecinos. Esto no lo podemos perder presente del análisis en sí, ¿no? O sea, siempre tengamos en cuenta qué es lo que busca Israel. Y esto es lo que en general no te habla de los medios de comunicación, te hablan del terrorismo, las ganas de vivir en paz, pero esto es lo que explica la política de los colonos y demás, porque Israel en realidad se ha ido expandiendo por encima de lo que era Palestina. Y eso mismo ahora tiene que ser planteado en todo el resto. Y fijémonos lo que ya ha pasado en Siria. Como ya está operando en el sur, por lo menos en el sur, sino un poco más allá de Siria, las tropas israelíes. Entonces, básicamente esto, que parece una locura, es lo que se está poniendo en marcha. Este es el gran proceso. Este proceso obviamente va a terminar en un verdadero desastre y esto genera muchas tensiones en el mundo entero, porque que no se hable de esto no quiere decir que los grandes líderes mundiales no sepan de qué se trata. Entonces, ahí es donde se hablan dos caminos. Ya sé que podría decir, bueno, eso es una verdad de perogrullo. O hay paz o hay guerra. ¿Qué puede ser? Bueno, evidentemente eso es cierto, el conflicto puede escalar o puede ralentizarse en un evento diplomático más largo que vaya tendiendo a la paz. ¿Cuál es la clave? La clave es la disputa entre Trump y el lobby israelí. Ese es el verdadero campo de batalla hoy. El resto más o menos ya tiene sus posiciones tomadas. Donde se está jugando la gran pelea es en, podríamos decir, la mente de Trump. En la decisión de Trump está la clave de si el mundo va o no va a una guerra, que probablemente tenga características de mundial porque ya empiezan a asomar distintos actores. La presión multinacional y los pasos de Irán en realidad nos indican que hay una oportunidad real, genuina, de que haya paz, pero todo va a depender de la disposición de Israel para abandonar el plan de guerra total que hoy está llevando a cabo. ¿Y por qué Israel querría un plan de guerra total? Precisamente por el gran Israel, porque ese es el objetivo final de Israel. Y el gran obstáculo que encuentra Israel para efectuar ese plan es Irán, que es el partido el país que se le ha plantado por delante. El resto de los países, de alguna manera, o ya tiene acuerdos básicos con Israel, o le tiene demasiado miedo como para desafiarlos, o no tiene envergadura como para hacerlo.
la presión multinacional entonces y los pasos de Irán van en una dirección que es genuina, pero bueno, todo va a depender de cómo se resuelva esta historia. Y la guerra también se libra en las redacciones, ¿no? La narrativa mediática es lo que termina siendo determinante en la conformación de las agendas. ¿Por qué? Porque claramente para conseguir el apoyo masivo, social, se necesita convencer a la población. Y eso es lo que desata entonces esta existencia de dos agendas con relatos contrapuestos. ¿Y qué es lo que vemos todos los días, diariamente? ¿Cuál es la situación real? ¿Quién está ganando la guerra? ¿Cuántos misiles se tiraron de cada lado? ¿Qué blancos fueron afectados? ¿Qué tipo de material militar se está empleando? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Es verdad que Irán se quedó ya sin defensas? ¿Es verdad que Israel ya está desarticulado? ¿Es verdad que el misil hipersónico que se vio en Israel en realidad cayendo era una imagen generada por inteligencia artificial? ¿La hizo Irán? ¿O en realidad es una imagen que hizo Israel para echarle la culpa a Irán? Es imposible saberlo. O sea, a esta altura del partido, si uno se va por ese camino, se encuentra en una situación, podríamos decir, casi infranqueable, porque son demasiadas las posibilidades, está todo muy bien hecho, y son demasiados los intereses. Entonces, hay una confusión que también mina los estados de ánimo. La gente que nos está viendo ahora en este momento siente que hay veces está optimista y hay veces está pesimista. Hay veces cree que gana uno, hay veces en realidad cree que gana el otro. Todo ese juego responde a esa guerra psicológica que hay en danza, ¿no? Quien logra imponer su relato es finalmente quien gana, porque en definitiva diríamos que es casi tan importante como ganar en sí es controlar el relato de quien ganó. Finalmente el que se adjudica la victoria es el que gana. Bueno, fíjense Trump con los hutíes, que siempre sacamos ejemplo. Ganamos, entonces nos vamos. ¿Ganamos? ¿Qué ganó Estados Unidos? Nada, pero él dijo que ganó, los medios repiten que ganó y mucha gente se cree que él ganó, entonces se puede retirar porque ganó. Y eso lo fortalece. Entonces, ¿es importante quién ganó realmente o no? Es importante a medias, porque si yo puedo conseguir hacer creer otra cosa, la cuestión cambia sustancialmente, ¿no? Ambos bandos advierten de una escalada. Esto es real. Israel aumenta la presión dado que empieza a apuntar a la infraestructura energética de Irán. Pero a la vez aparecen voces que proponen una vía diplomática. Y parece extraño, pero tiene que ver con que no todo el mundo está de acuerdo con el plan del Gran Israel, porque esto que estamos viendo con Irán es solo el comienzo de lo que va a venir. O sea, el plan es que lo que sucede en Gaza, por ejemplo, en Cisjordania, suceda en buena parte de Medio Oriente, prácticamente en todo Medio Oriente. Ese es el proyecto final que hay detrás de esto y bueno, por eso es tan complicado entonces poder manejar esto. Porque además se mezcla lo político con algunas cuestiones que son religiosas y de gente que por ahí ni siquiera es religioso, pero utiliza la religión como una herramienta. Hay, por un lado, una posibilidad de una escalada, una guerra total, con riesgo de una guerra nuclear al menos regional, y por otro lado, parece paradójico, ¿no? Pero hay un acuerdo y una vía diplomática para contener el conflicto. Dos relatos, en definitiva, de una guerra que se disputa en buena medida en las redacciones y en las mentes. Objetivamente hay un intercambio duro de ataques misilísticos. Hay dos posibilidades y hay una corriente que busca un acuerdo, donde en esa corriente está Rusia, está China, está Trump y está Irán. Están todos. No, todos no, falta Israel. Y Israel está del otro lado. Prácticamente diríamos que en soledad, o tal vez no en soledad, tal vez con
sus aliados globalistas, es decir, con el Reino Unido, Alemania, Francia, los países que casualmente son los que quieren la guerra en Ucrania. Israel, para poder ganar esta guerra, necesita que Estados Unidos sí o sí lo acompañe sin ningún tipo de condiciones, de restricciones, de miramientos. La clave es esa, ¿no? Y por eso son las predicciones que se desatan sobre Trump a través del lobby israelí en los Estados Unidos, que son verdaderamente, yo diría, el as de espadas que tiene Netanyahu para actuar. Trump publicó en su plataforma social Truth Social que Israel e Irán deben llevar un acuerdo para detener la escalada que comenzó hace un par de días. Trump expresó su confianza en la posibilidad de un acuerdo de paz comparándolo con los acuerdos entre India y Pakistán, y según él el comercio con Estados Unidos había ayudado a traer armonía y razón. También citó éxitos en la prevención de guerras entre Serbia y Kosovo, Egipto y Etiopía, y un enfoque similar que conduciría a la paz en Medio Oriente. Hagamos que Oriente Medio vuelva a ser grande, cerró Donald Trump. Evidentemente Trump lo que busca es sacar provecho político de una situación que le pone en jaque su sistema. Aquellos que creen que Trump está impulsando esto se están equivocando. Esto no es el modelo que busca Trump. Este es el modelo que impulsaba en realidad sus enemigos. La idea de Trump es otra, pero bueno, es una idea que solo se puede implementar si tiene una cuota de pacificación en el mundo y no involucrándose en grandes guerras. Trump, en esta situación, vemos que da algunas señales que son curiosas y se atribuye éxitos como el de India y Pakistán, donde evidentemente la cosa fue bastante más complicada y minimiza el papel de China y de otros en la cuestión. Pero la realidad es que, ¿qué es lo que esto demuestra? Que en realidad que no está cómodo con la situación Trump. Y no está cómodo por intereses, nada más que eso. Pero claro, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, destacó en realidad que hay una presión de Estados Unidos para imponer demandas y esto ha resultado ser un gran fracaso, ¿no? Esto lo dijo en una conversación telefónica que tuvo con el emir de Qatar, el Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ahora, lo que dijo el presidente de Irán fue que lo que él hacía era condenar el respaldo de Washington a los ataques de Israel a Irán y puso de relieve que la estrategia de Estados Unidos de imponer demandas a Irán a través de la presión y agresión ha demostrado ser un fracaso. Los estadounidenses, aunque siempre insistieron en que el régimen sionista no llevaría a cabo ninguna acción contra la República de Islam sin su permiso y coordinación, bueno, lamentablemente hoy han apoyado los ataques de este régimen contra Irán y piensan que puede imponer sus demandas a nosotros bajo presión. Y bueno, después menciona los crímenes del régimen sionista como una prueba de la naturaleza agresiva y que no valora la vida humana. Y respecto de esto se manifestó que hay un grado de cooperación y coordinación con los países islámicos para poner fin a las agresiones de Israel, así como las que suceden contra el pueblo oprimido de Gaza. Más allá de las declaraciones en general, ¿cuál sería la lectura que deberíamos hacer esto? Bueno, por un lado, el presidente iraní finalmente ha endurecido su discurso y no se ha transformado en un ariete pro-occidental como muchos temían. El otro tema a considerar es que ha hablado con el emir de Qatar y esto significa que Qatar ha apoyado la posición iraní.
y de hecho, bueno, después hubo declaraciones en favor de Irán. Y esto también empieza a mostrar que las monarquías del Golfo Pérsico no son las mismas monarquías que las de los años 70, donde el apoyo después de la guerra con Israel se había transformado básicamente en una posición prosionista y donde Arabia Saudí encabezaba los ataques contra Irán. Qatar tiene una posición que es, por ejemplo, el principal proveedor de gas a Europa, pero a la vez también es alguien sensible en esta cuestión. Dicho sea de paso, habría que preguntarle a los europeos que ahora también se van a poner en contra de Irán y por lo tanto probablemente deberán sancionar a Qatar por esta posición de donde piensan sacar el gas, porque ya se había peleado con Rusia y ahora parece que van a terminar distanciándose contra Qatar o van a tener una actitud hipócrita como haciéndose los distraídos y no diciendo nada. La cuestión es que, bueno, esto vino de la mano con otra noticia donde Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, dijo que Teherán está dispuesto a firmar un acuerdo internacional para garantizar la ausencia de armas nucleares en el país. Bueno, Irán siempre ha insistido en que no tiene armas nucleares y que no tiene intención en desarrollar armas nucleares. El que ha dicho lo contrario ha sido Israel. Evidentemente la narrativa israelí ha sido muy sustancial hasta el punto que está llevando a que Estados Unidos y otros países apoyen sus acciones contra Irán porque Irán es un peligro regional porque tiene armas nucleares. Irán vuelve a decir que no les interesan las armas nucleares, que Irán podría hacer esto, pero también enfatizó que iban a detener los ataques con misiles contra Israel si cesaban las operaciones militares israelíes en territorio iraní. Es después de 3 días la primera señal pública que hace Irán de decir, bueno, pero nosotros estamos dispuestos a seguir discutiendo. Y esto de alguna manera, ¿a qué recuerda? Recuerda la posición de Rusia. Rusia en el conflicto con Ucrania y ante las ideas de mediación de Trump, siempre ha resaltado lo mismo. Nosotros siempre dijimos que íbamos a negociar con Ucrania. Nosotros estamos dispuestos a negociar con Ucrania. El problema son las condiciones. Pero nunca nos negamos a la negociación de paz porque nosotros queremos la paz. Fíjense qué parecida es la estrategia de Israel con Rusia. Por eso, hay veces antes de declaraciones muy rimbombantes, explosivas, hay que ver detalles. Porque en realidad estas cuestiones se manejan más en detalles que en otra cosa, ¿no? Araghchi además dijo que Irán está comprometido con sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear y está dispuesto a negociar con sus socios internacionales para estabilizar la confianza en su programa nuclear. Enfatizó que cualquier acuerdo debe tener en cuenta el derecho de Irán a tener energía nuclear con fines pacíficos y acusó a Israel de intentar sabotear las gestiones diplomáticas, afirmando que las instalaciones de Isfahán y Kermaya tenían como objetivo socavar las conversaciones que se llevaban a cabo en Qatar. ¿Se puede decir que miente? No, claramente el objetivo de Israel es entorpecer estas negociaciones. El momento en que ha elegido para hacer el ataque y el ataque que ha hecho sin nada que justifique esa reacción, significa claramente que el objetivo es que no se hagan esas conversaciones. Entonces no parece que el objetivo sea que Irán no tenga armas nucleares, sino otra cosa, que es básicamente que Irán no pueda defenderse, que básicamente que Irán no sea un Estado soberano. Y Turquía también se hizo eco de estas conversaciones de paz y dijo que ellos, junto con Qatar y con Omán, ofrecían su disponibilidad para acoger una reunión entre Irán, Israel y las partes que así deseen involucrarse, ¿no?
Entonces vemos que hay una corriente que presiona Turquía, Estados Unidos, con Trump, Putin con Rusia, China, que ya ha manifestado múltiples ocasiones que está a favor de la paz, el diálogo y el entendimiento, y el propio Irán, que dice: yo puedo aceptar estas negociaciones, pero dejen de atacarme, lo cual parece más que razonable, ¿no? Y vuelvo a insistir, ¿quién falta en la conversación? ¿Quién es el único que dice que no? Israel, Londres, Bruselas, Berlín, iba a decir tiempos pasados, Berlín, no, París también ha dicho lo mismo, pero fuera de eso, nada más. ¿Y por qué? Porque ahí es donde uno vuelve a ver cuáles son las grandes fuerzas que están en conflicto. Trump también habló el domingo con Vladimir Putin y adivinen qué, declaró su disposición a que Putin actúe como mediador en el conflicto entre Israel e Irán. Evidentemente, ¿qué está sucediendo? Irán está rechazando la mediación de Estados Unidos precisamente por su asociación con Israel. ¿Y quién tiene las manos libres de alguna manera para poder mediar? Putin. Porque Putin tiene una histórica buena relación con Israel. Israel tiene una histórica buena relación que viene de la época soviética. Un gran porcentaje de la población judía es de origen ruso. Y a pesar de las acciones de Israel en Ucrania, Putin es una persona que entiende que hay que resolver el conflicto de raíz, y eso significa desarticular la ofensiva de Israel a como de lugar, por lo cual, según dijo Trump, habló con Putin y Putin le dijo que estaría abierto a tener esa posición negociadora. Y fíjense cómo la figura de Putin, sancionado por Occidente, termina siendo una de las opciones claves para traer la paz en Medio Oriente, ¿no? Si consigue hacer eso, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, ¿cómo puede ser entonces que todo Occidente, todo el Occidente colectivo, esté denunciando a Rusia como un país agresor cuando Rusia es el único país que puede traer la paz en Medio Oriente, y lo hace mediante el apoyo del presidente de los Estados Unidos? Fíjense una vez más cómo vuelven a confluir Moscú y Washington en una política, pero como Europa y ahora Tel Aviv están en la vereda de enfrente, como son los dos bloques enfrentados. Esto se lo dijo Trump a Rachel Scott de la ABC News cuando le preguntaron sobre el posible papel de Putin. Dijo: tuvimos una larga conversación al respecto, hablamos más de esto que de su situación, creo que esto se resolverá. Bueno, esto también indica la peligrosidad de la situación, porque estando Rusia en guerra, bueno, la posibilidad de un acuerdo en Medio Oriente pasa a ser prioritaria. ¿Por qué pasa a ser prioritaria? Porque primero es muy grave la situación, y por otro lado, porque Putin ve la posibilidad de consolidar un bloque que de paso también le aliviaría la presión, porque vuelvo a insistir, ¿cómo después le van a ir a decir a Putin que le van a aumentar las sanciones cuando él fue el artífice de la paz en Medio Oriente? La postura y principios y el compromiso de Rusia para resolver este asunto se mantienen inalterables, dijo Ushakov, el asesor presidencial de Putin, y dijo que, como enfatizó el presidente Putin, seguiremos actuando en consecuencia. Bueno, entonces creo que está claro cuál es el bando de la paz. Evidentemente es el bando de la paz. Y por eso también hay una guerra informativa, y hay que tener mucho cuidado con las versiones que desestabilizan la posición de Trump. No porque Trump sea un santo, porque Trump es la única esperanza de frenar la guerra. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos se mete de cabeza en esta guerra, esto puede escalar hasta niveles impensados. Entonces, por lógica, hay que tratar de darle aire a Trump para que pueda resistir la presión de su lobby. Y eso es lo que está intentando hacer Putin. Que me parece que Putin tiene sobradas
sobradas políticas que demuestran que no es un títere de Estados Unidos, pero que sí es inteligente para jugar este juego. Mientras tanto, el emir de Qatar, que mencionábamos antes, condenó los ataques de Israel contra Irán, enfatizando que la República Islámica de Irán tiene pleno derecho a responder las agresiones del régimen sionista y que Qatar condena esta cobarde agresión en los términos más enérgicos posibles y cree que la República Islámica de Irán tiene derecho a responder. Esto demuestra que, bueno, no está tan aislado Irán como se quiere hacer ver. En el mundo árabe la historia es distinta. Claramente el Estado terrorista y agresor es Israel y no Irán. Entonces tenemos, vuelvo a insistir, dos bandos también en lo mediático que coinciden con las posiciones políticas que mencionábamos. Por otro lado, simultáneamente se conoció las declaraciones del ministro de Defensa Khawat Asif, que es el ministro de Defensa de Pakistán, que declaró que su país apoyaría a Irán por todos los medios posibles en medio de la escalada de guerra con Irán. Pakistán es un país con capacidades nucleares y que acaba de derribar varios aviones de la India, entre ellos 3 aviones de Dassault Rafale, ¿no? El anuncio entonces, realizado en medio del impasse entre Irán e Israel, generó una preocupación internacional por el riesgo de que el conflicto se convierta en una guerra regional a gran escala. Según medios iraníes, un cargamento de misiles pakistaníes ya llegó a Teherán y se ha visto un avión de transporte militar en el espacio aéreo iraní, lo que confirma los rumores de ayuda militar. El mayor general Mohammad al-Samadi, citado por Arab Defense, calificó la entrega como la primera de una serie de medidas de apoyo planificados que podían incluir sistemas de defensa aérea, posiblemente de Rusia, de China o de Corea del Norte. Bueno, fíjense cómo Irán tiene su respaldo y aquellos que dicen, bueno, ya está, tiene que aguantar un poquito más Israel, porque Irán no va a poder seguir fabricando misiles y las plantas donde se fabricaban drones y misiles han sido atacadas por Israel, están equivocados. Primero, Irán tiene reservas, Irán tiene sus plantas enterradas abajo de las montañas y seguramente no han sido alcanzados por los ataques israelíes. Y además, Irán tiene apoyos internacionales, nada menos que de China, de Rusia, de Corea del Norte y de Pakistán. Mínimamente que sepamos, obviamente de Yemen y de otros grupos proxies que andan por ahí. Entonces, Irán tampoco es un país que está aislado y solo como Occidente nos quiere hacer creer. Fuentes iraníes además informaron que misiles Gauri y Yagen con capacidad nuclear habían llegado a Teherán, lo que generó alarmas en Israel. El general Samadi también planteó la posibilidad de que sistemas de defensa aérea HQ-9 chinos podrían haber llegado y alterar el equilibrio de poder en la región. China además mantiene estrechos vínculos con Pakistán e Irán y expresó previamente su disposición a desescalar la tensión. Pero Reuters informó que se habían visto aviones de carga chinos en el espacio aéreo iraní, lo que indicaba posibles entregas de armas, y esto nos deja a las claras que China es el principal soporte de Pakistán, lo vimos en el reciente enfrentamiento con la India, y China es alguien que sabe que si esto sigue creciendo, tarde o temprano van a ir en contra de ella. Y China ha demostrado que es socio de Rusia. Lo ha ayudado a soportar la presión de la guerra y de las sanciones. Y China tiene grandes intereses en Irán. Y China tal vez no haga como otros países que fanfarronean con lo que hace, pero actúa sin hacer ruido. Entonces, utilizar como una polea de transmisión a Pakistán para enviar la ayuda a Irán, parece ser algo que empieza a cristalizarse.
Y ya entonces Israel no está hablando de luchar contra un Irán solo, sino con un Irán que puede tener atrás el respaldo productivo de China. Y fíjense cómo se da un poco lo que hablábamos ayer, la conformación del tablero. China, la gran fábrica del mundo, ayuda a Rusia a producir, pero China también ayuda a Irán a producir. En definitiva, ¿qué está haciendo China? Está enfrentando al occidente colectivo, pero en otro terreno y sin poner la cara. Muy, muy chino es eso, muy chino. ¿Para qué mostrarse? ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué enfrentarse antes de tiempo? Si se puede participar en la guerra sin ser objetivo de nadie. Y eso es lo que está haciendo China. Y ahora parece que está empezando a extender sus capacidades hacia Irán. Y bueno, 80 millones con el apoyo de armas de China y que difícilmente ese flujo de armas las puede interrumpir Occidente porque ni siquiera puede interferir las áreas por las cuales van a llegar esas armas a Irán, bueno, demuestra lo complejo que es esta historia, ¿no? Evidentemente la situación puede escalar y mucho, como decíamos. Por otro lado, Irán también acaba de manifestarse en contra de Alemania, quienes siempre me pareció muy interesante, muy, casi podríamos decir con una exquisita cita que hace Ismael Bakay, el ministro de Asuntos Exteriores, el portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, para ejemplificar la posición alemana. Él dijo, quienes están siempre del lado equivocado de la historia deberían permanecer en silencio. Una forma me pareció muy, muy creativa de poner en su lugar a Alemania. Esto lo dice por las últimas retóricas de los funcionarios en redes sociales donde, bueno, Alemania manifestaba su voluntad de apoyar a Israel, el canciller Friedrich Merz, este canciller que había parecer un pacifista contumaz a Hitler, ha expresado previamente que él apoyaba lo que llamaba el derecho de Israel a proteger su existencia y su seguridad y la de sus ciudadanos, afirmando que el programa nuclear de Israel representa una amenaza seria para toda la región y particularmente para Israel. Voy a preguntarle a Merz por el programa nuclear israelí, ¿no? Pero bueno, ¿para qué? Ya bien lo dijo entonces el portavoz iraní. Recordatorio histórico, Alemania desencadenó 2 guerras mundiales e Irán albergó a los judíos que huían de Hitler. Pregunten entonces a los refugiados polacos y franceses que obtuvieron pasaportes iraníes. Esa fue la respuesta de Irán a Alemania cuando los acusan de antisemitas. Chicos, si alguien hizo el holocausto, fueron ustedes, no fuimos nosotros. Así que, ¿quién nos viene a decir a nosotros que los ayudamos contra los despropósitos que hacían ustedes? Pero bueno, evidentemente Occidente de razones entiende poco. Apareció, adivinen quién puede aparecer si hay una tensión militar y una guerra. Bueno, un francesito cuya mujer sopapea de vez en cuando baja de los aviones, que es Emmanuel Macron, que compartió en persa un mensaje sobre una reciente conversación con el presidente de Irán, donde lo instó firmemente a retomar los diálogos con Estados Unidos lo antes posible. La respuesta de Bakay fue en realidad que la exigencia de Macron es vergonzosa. Israel ataca instalaciones nucleares pacíficas, bombardea hogares y mata iraníes a sangre fría en flagrante violación con los derechos internacionales. Sin embargo, Macron elige ahora manipular el programa nuclear de Irán. La hipocresía es asombrosa. Esa fue la respuesta de Irán. Otro pequeño detalle que demuestra cómo son las cosas es la aparición de un caza de quinta generación F-35 Lightning II, F-35B, de despegue vertical, de la Marina Real Británica.
¿qué pasó con este F-35? Bueno, hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Indira Gandhi de Nueva Delhi ayer, debido a que se había quedado sin combustible. Bueno, resulta que este avión parece que estaba operando, según el propio Ministerio de Defensa del Reino Unido, en el portaaviones Queen Elizabeth, en el Mediterráneo Oriental. Se desplegó y bueno, básicamente no le alcanzó el combustible para operar y volver, y tuvo que regresar a aterrizar en la India. La India lo recibió. Es el primero de este tipo que aterriza en la India. Sí, lo que dijeron los indios, bueno, que esto lo hicieron en función de las convenciones, las normas técnicas internacionales, pero que eso no afectaba la neutralidad de su país en el conflicto, que el piloto está ileso, y que un equipo técnico empezó a revisar el avión. O sea, los indios aprovecharon la historia para mirar de cerca el F-35 y sacar algunas conclusiones que seguramente luego utilizarán en su propio beneficio, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Los británicos están participando en la operación militar, porque todo el mundo habla de si participan o no Estados Unidos. Muchos dicen, bueno, Estados Unidos en realidad sí participa porque le envió armas a Irán, porque hay una discusión sobre realmente qué está haciendo Estados Unidos. En principio, Estados Unidos está dudando sobre qué hacer en definitiva, y eso está poniendo muy intranquilo a Israel, que necesita, por supuesto, todo el apoyo militar para sostener un intercambio de esta envergadura, porque está vaciando los arsenales, y si no hay misiles nuevos, ¿qué hacemos? Pero del Reino Unido, como siempre, nadie dice nada. Y resulta que aparece un avión británico en la India porque estaba operando y claro, se quedó sin combustible, no tenía capacidad de regreso a su portaaviones y no había ninguna base amiga donde aterrizar, y tuvo que ir a pedirle a la India un poco de ayuda, que la India se la dio, pero bueno, ¿a costo de qué? Bueno, de quedarse con el avión. Se lo van a devolver, por supuesto, el avión después de ser revisado concienzudamente. Esto es habitual, no es nada nuevo. Y lo otro que es interesante en esta historia es que Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, confirmó a Fox News que Estados Unidos había redirigido a Oriente Medio algunos de los sistemas de antidrones desplegados previamente en Ucrania para proteger las bases. La decisión se tomó en medio de una escalada, que es lo que justifican, y Hegseth dijo que la naturaleza cambiante de los conflictos modernos hace que incluso los drones pequeños representen una seria amenaza. Y eso está obligando al Pentágono a reasignar recursos para garantizar la seguridad de las fuerzas estadounidenses. La guerra está cambiando ante nuestros ojos y tenemos la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo. Estamos hablando del redespliegue de los sistemas de defensa aérea. Según la CNN, es una tecnología de redirección de tecnologías como los sistemas Laser APK-WS-2 de los sistemas Vampire, eficaces contra drones Shahed. Estos sistemas se entregaron a Ucrania a finales del 2023 y permitieron que los misiles Patriot interceptaran drones rusos, y misiles Patriot de bajo costo. El redactor de la CNN no sé qué tomó cuando hizo esto. No creo que él gane en su vida lo que cuesta un misil Patriot, y usarlo para derribar drones Shahed que valen algunos miles de dólares. Bueno, básicamente es un despropósito económico, ¿no? Uno a veces dice, bueno, la prioridad es derribarlo a como dé lugar, pero evidentemente hablar de costos baratos es poco, serán más baratos que otros que se utilizan contra los aviones o contra otro tipo contra los misiles, pero básicamente esto no parece ser lo más indicado, ni tampoco lo más exitoso, dado los resultados que hemos visto en Ucrania, ¿no? Pero bueno, importante que Estados Unidos está sacando armas de Ucrania, que ya no tenía mucha gana de mandar,
y aparentemente las manda para Medio Oriente. No queda muy claro si se las está dando Israel o no, porque en realidad las palabras del secretario de Defensa de Estados Unidos son para proteger objetivos estadounidenses. Entonces estamos en una zona gris, que estas son las cosas que denuncia Irán, como un mediador, como intenta hacer Estados Unidos, va a estar participando en el conflicto. Pero bueno, Estados Unidos en principio dice que ellos no están haciendo nada y que solo es para defender sus instalaciones militares. Pero esto generó la reacción de adivinen quién, Zelensky, que a todo esto agarró y ya mostró la molestia en una entrevista de la semana pasada, diciendo que Estados Unidos había redirigido 20 sistemas de misiles guiados por láser originalmente destinados a Ucrania. Contábamos con esos misiles para defendernos de los drones rusos, pero fueron enviados a Ucrania, dijo Zelensky, ¿no? Lamentando las pérdidas que eso iba a significar para su país. Y el Wall Street Journal dijo que la decisión fue tomada por Hegseth el 29 de mayo, lo que marca el primer reconocimiento público de redistribución de la ayuda militar en detrimento de Kiev. Estados Unidos ha reforzado su presencia en el Golfo, enviando más sistemas Patriot y THAAD, informó la agencia Reuters, y esto básicamente ¿qué es? Desvestir un santo para vestir otro, decía mi abuela. ¿Qué está haciendo? Le está sacando los equipamientos militares a Ucrania para enviarlos ahora a Medio Oriente. Antes había hecho lo contrario, se los había sacado a Israel para enviarlos a Medio Oriente, los había vuelto a Israel cuando vino el ataque de Hamas. Bueno, ¿cuál es el problema que evidentemente está teniendo Estados Unidos y que salta a la vista? No puede atender los dos frentes, porque si fuera la megapotencia económica, industrial y militar que se dice, simplemente mandaría recursos adicionales y ya está. Ahora, si los tiene que relocalizar, estamos hablando de que no hay demasiados recursos. Y esto demuestra vulnerabilidades en las capacidades de Estados Unidos. Entonces, eso explica por qué Estados Unidos o por qué Trump no quiere comprar la guerra de Israel. La guerra de Israel a él le significa más problemas y lo tiene a Zelensky armando lío en el hemisferio norte y los europeos intentando ir a una guerra con Rusia. ¿Cómo va a ser Estados Unidos para hacer frente a todo esto? O sea, una cosa es la propaganda, pero otra cosa es la realidad. Y la realidad la vemos en acción con estas cuestiones. Así que bueno, finalmente este es el panorama que hay. Posibilidades de paz, como veíamos al principio, hay acuerdos, hay versiones, Putin que lo candidatea al propio Donald Trump como un mediador, de alguna manera reconociendo que él ya no puede hacer mucho más de lo que hizo y entendiendo que el lobby israelí es demasiado fuerte para que él pueda actuar. No es habitual que Trump haga este gesto. Por eso leamos finamente lo que está pasando y entendamos lo compleja que es la situación dentro de Estados Unidos, que tiene un montón de líos y que Trump no puede darse el lujo de meterse en la guerra de Medio Oriente, pero no se puede dar el lujo de decirle que no a Israel, porque después eso desata una bandaval de críticas internos, con buena parte inclusive de la misma gente que lo acompaña a él, que es pro-israelí, sobre todo el sector neoconservador, que a él lo pone en una situación tan compleja que recurre a la ayuda de Putin, que debería ser el gran enemigo de Estados Unidos por lo de Ucrania, ¿no? Por lo menos eso era lo que había pasado hasta ahora. Y por otro lado, bueno, tenemos cada vez el involucramiento cada vez mayor de países en este conflicto, Reino Unido, Francia, Alemania por un lado, Pakistán y China por el otro, lo cual empieza a Qatar, lo cual empieza a mostrar la situación y también una actitud ambigua de Turquía. Había una versión que algunos comunicadores dieron de que Turquía estaría facilitando el espacio aéreo para atacar Israel
a Irán, y la verdad, vuelvo a insistir, si miran el mapa, pensar que se necesita pasar por el espacio aéreo turco para para atacar a Irán. Sí, bueno, si mandaron un misil que dio toda una vuelta en U para esquivar las defensas, demasiado largo, demasiado lento, demasiado costoso, demasiado poco práctico, eso parece bastante absurdo plantearlo, salvo que la intención que sea enlodar a Erdogan, no porque sea un santo Erdogan, sino porque Erdogan en realidad está tratando de mantenerse dentro del mundo islámico como un país líder, y en esas condiciones de ninguna manera puede no apoyar a Irán contra Israel. Entonces, hacerlo parecer como que él cede parte de su territorio para que se pueda atacar a Israel es involucrarlo en el lado negativo y horadar su imagen, tratando de forzar una de sus acciones. Y por último, bueno, un amigo me pasó unas declaraciones que yo no había visto de Dugin, ¿no? A ver si a ustedes les parece conocido lo que dijo Dugin hoy. Israel advirtió que si la operación León en ascenso fracasa, es la de Israel, una opción alternativa es la opción Sansón. Creo que los que siguen este canal les suena opción Sansón, ¿no? Ayer hablábamos de eso. Esto implica el uso directo de armas nucleares contra Irán y Yemen, y si es necesario la detonación de bombas sucias dentro del propio territorio israelí como forma de autodestrucción, afirmó Alexander Dugin. Al mismo tiempo, ministros israelíes están amenazando con ataques nucleares contra capitales europeas si los países de la Unión Europea apoyan la solución de dos estados y reconocen a Palestina, lo cual en esencia ya han hecho. Si los israelíes han establecido células en Irán para ejecutar la operación León en ascenso con el objetivo de eliminar el liderazgo israelí, científicos e instalaciones claves del país, y si lograron sabotear equipos en el Líbano y asesinar a Nasrallah junto a la cúpula de Hezbollah, entonces lo que podrían estar preparando en otros países es simplemente inimaginable, dice Dugin. Así, la opción Sansón podría convertirse en un verdadero apocalipsis. En Estados Unidos ya se ha producido una ruptura irreversible dentro del movimiento MAGA, es el de Trump, Make America Great Again. La abrumadora mayoría de los trumpistas se opone abiertamente a una guerra de Estados Unidos del lado de Israel contra Irán. Repito, la abrumadora mayoría de los trumpistas se opone abiertamente a una guerra de Estados Unidos del lado de Israel contra Irán. Solo los neoconservadores, como el terrorista Lindsey Graham, están empujando a la guerra. La mayoría de los estadounidenses están en contra, y esta vez con vehemencia. Incluso Elon Musk está enviando señales sutiles en su red social, convertida en un centro de operaciones de MAGA, de que también se opone, aunque lo hace en forma indirecta. Mientras tanto, representantes del Partido Demócrata han recurrido al terrorismo político, y uno de los organizadores de la campaña No a los Reyes, que es la que se hacía este fin de semana, hoy asesinó deliberadamente a 2 senadores de Minnesota junto con sus familias. Esa noticia no la llegamos a dar, la teníamos ayer, creo que ayer. Manifestaciones en todo Estados Unidos llevan pancartas con el lema 8647, lo que en lenguaje codificado significa matar al 47º presidente de Estados Unidos. Todo se está desarrollando según escenario de guerra civil. Al mismo tiempo, Pakistán ha emitido un comunicado advirtiendo que en caso de un ataque nuclear contra Irán, Islamabad desplegará sus propias armas nucleares y atacará a Israel. Arabia Saudí, por su parte, ha expresado abiertamente el apoyo a Irán. Por lo tanto, la opción Sansón puede ponerse realmente en marcha. Eso lo dijo Alexander Dugin, y esto es lo que nosotros venimos advirtiendo. Le hemos hablado de la operación Sansón, incluso recuerdo con el coronel Pisolito en su momento.
Así que imagínense que esto ya hace mucho tiempo que lo venimos advirtiendo y explicando y cómo se iba a usar y qué iba a hacer. Bueno, estamos cerquita de que Israel la active. Y la opción Samsung es una acción desesperada, no es una acción planificada desde la mentalidad ganadora, sino de evitar la derrota absoluta. Así que bueno, aquellos que por ahí piensan que nosotros exageramos con algunas cosas, bueno, evidentemente no. Sí lo que lo hacemos no desde el punto de vista emotivo, no nos largamos a llorar y no utilizamos sobreabundancia de calificativos. El Estado genocida de Israel, el ente sionista genocida. Nosotros no usamos ese lenguaje para hablar, pero bueno, las cosas las decimos como son.